Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta masterclass gratuita organizada por Bootcamp Perú. Es un gusto enorme tenerlos aquí para compartir temas apasionantes y actual. DevOps más inteligencia artificial despega con las tecnologías que está revolucionando el mundo TI. En Bootcamp Perú, somos una comunidad educativa especializada en formar profesionales de habilidades tecnológicas altamente demandadas, como DevOps, Cloud Computing, automatización de procesos, inteligencia artificial, análisis de datos, Data Engineer y Data Architect. Nos enfocamos en brindar una educación práctica, intensiva y orientada al mercado laboral, a través de bootcamps, cursos personalizados, masterclass y entrenamientos corporativos con una metodología basada en proyectos reales y docentes expertos en la industria tecnológica. Les invitamos a conocer más sobre nosotros visitando nuestra página web www.bootcampperú.com y a seguirnos en nuestras redes oficiales para mantenerlos al día con nuestras próximas formaciones y eventos. Antes de comenzar, por favor, invitamos a todos a llenar el formulario de registro que encontrarán en el chat. Al hacerlo, participarán automáticamente en el sorteo de 2 medias becas, 50% de descuento para el Bootcamp DevOps en Cloud Computing. Además, recibirán el material completo de esta masterclass. Les tomará menos de 2 minutos completar el formulario, por favor, y es importante hacerlo para que podamos incluir su nombre en la ruleta del sorteo que realizaremos al final del evento. Hoy tenemos el honor de contar con un ponente internacional desde Argentina, Juan Santiago Busetti, arquitecto de software y SRE en FinTech, con amplia experiencia en infraestructura en la nube, observabilidad, automatización y DevOps con enfoque en IA. Juan también forma parte de Bootcamp Perú como docente y será el profesor principal del próximo Bootcamp DevOps en Cloud Computing 2025. Un programa donde aprenderán a implementar soluciones en la nube y automatizar procesos con herramientas modernas del ecosistema DevOps. Los invito, por favor, a quedarse hasta el final, porque además de aprender muchísimo, realizaremos el sorteo de 2 medias becas. Así que, por favor, no olviden llenar el formulario y participar. Prepárense para una sesión llena de conocimiento, herramientas y oportunidades. Con ustedes, le damos la bienvenida a Juan Santiago Busetti. Buenas, ¿cómo ¿Cómo andan? andan? No sé si se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Excelente. Bueno, vamos a estar esperando de todas maneras que se siga sumando gente que viene en camino. Eh, Tenemos más de 200 inscritos para esta masterclass. Y bueno, se van a ir conectando. Vamos a esperar por lo menos 5 minutos y ya arrancamos un poco con todo lo que refiere la masterclass en sí. Bueno, por ahí para ir también aprovechando un poco el tiempo, aprovechando los que están conectados y demás, les voy contando un poco mi background para que conozcan también, estén al tanto de quién es la persona que va a estar como referente en este caso. Eh, yo soy Santiago, Santi, me dicen, soy de Argentina, estoy en el rubro hace más de, no sé, 15 años prácticamente. Eh, Crecí directamente con toda la generación tecnológica, por allá cerca de los 90, cuando, está bien, digamos, un poco quizás en países del primer mundo, quizás vine un poco antes, pero bueno, sabemos cómo es que siempre, por lo menos Argentina o lugares también Sudamérica y demás, como que llega un poco después. Entonces, en plena revolución tecnológica y demás, cuando empezaban a haber distintos avances en lo que es, no sé, computación domiciliaria, además computadoras, las primeras PC de escritorio, todo ese mundo, yo me empecé a meter ya directamente. Eh, Cuento un poco también desde la parte personal. Tengo un padre que es profesor de informática, así que desde chico yo ya crecí directamente con computadoras, desarmando, armando, viendo, haciendo, sabiendo. Empecé a programar a los 8 años en una Basic. Empecé a programar un juego, me acuerdo, un Snake en aquel entonces. Para los que conocen,
bueno, van a recordar un poco o los que tienen algún background de aquel entonces, probablemente se acuerden de las Basic, no sé, programando en Commodore, en una Amiga, son todas computadoras que obviamente ya ni existen. Eh, ya desde ahí metido en lo que es informática, después fui avanzando por mi cuenta, mucho soporte técnico, más que nada armando, mucha gente que no tenía realmente el conocimiento para poder armar su propio setup en instituciones, en demás, instituciones educativas, por ahí mucha gente queriendo innovar sin tener la capacidad por ahí de meterse en eso. Eh, Después de eso empecé a estudiar, estudié la carrera de Ingeniería Informática. eh, ya desde ahí ya empezaba a hacer tareas de programación. En aquel entonces mucho HTML, era prácticamente lo que se usaba, era HTML y CSS, código puro. Em, Empezando por ese lado, después fui pasando por muchas áreas, realmente creo que me llega a dar como una visión panorámica prácticamente del todo o de lo más cercano. En realidad, obviamente nunca se llega a abarcar todo, ¿no? Pero fui pasando por áreas de diseño, estuve trabajando de diseñador también, ¿no? El mismo, en todo lo que respecta a diseño web, hasta diseño gráfico, diseño de cosas. Después pasé por el área de seguridad informática, también que es un área muy interesante. Tuve algunas, tengo algunas certificaciones justamente de seguridad informática, siempre buscando ampliar certificaciones internacionales, son las CDH. Después de eso, empecé un poco con desarrollo, empecé a hacer un poco de desarrollo de software, más que nada desde el nivel aplicativo. Dejé un poco la parte también de lo que es el rubro más independiente, me formalicé, empecé a trabajar para algunas empresas, distintas empresas de Argentina. Hice también trabajos, colaboraciones para otras empresas de exterior, de España, algunas de Centroamérica. Em, y después de eso, bueno, ahora hace casi casi 5 años más o menos que estoy trabajando para una startup de Argentina, se llama Finket. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es, es una empresa fintech, sería fintech, sería como finanzas as a service. Nos dedicamos a todo lo que es finanzas embebidas, prácticamente lo que son billeteras virtuales, brindar servicios de pago, integrar distintos proveedores externos de pago. eh, Vendemos soluciones ya finalizadas a clientes finales y vendemos soluciones también a clientes intermedios, como procesamiento, no sé, de documentos de firmas digitales, certificaciones. Eh, Trabajamos con empresas, por ejemplo, no sé, gracias al software que desarrollamos se firman más de 15.000 préstamos por día gracias a la capacidad que tenemos justamente de entrega y de certificación justamente de ese proceso. Eh, y un poco la transformación fue justamente integrar toda la parte de lo que es todo ese conocimiento previo, el background, eh, se fue formando justamente en un conocimiento completo de lo que es el producto y me fue llevando justamente por el camino de DevOps. Eh, Hoy estoy en el rol principal justamente de SRE de la empresa, manejando un equipo de varias personas en lo que es SRE y DevOps. SRE, para los que no saben, es Site Reliability Engineer, que se encarga justamente digamos, para ponerlo en palabras claras, por ahí voy a ir con palabras no tan técnicas también para que se entienda. Es importante a veces que no todas las personas tienen el mismo background y por ahí si se van con palabras técnicas, hay gente que se puede llegar a perder también en la conversación y demás. Para ponerlo en claro, es básicamente la parte central que se encarga de que un producto esté disponible para todo el alcance que está pensado y
básicamente prever y brindar soluciones para que eso esté justamente disponible, que tenga sostenibilidad, que tenga predicción de fallos. Y bueno, en empresas justamente dedicadas a lo financiero es prácticamente un rol clave porque dependemos de transacciones, dependemos de proveedores, ahí se mueve ya dinero de gente, clientes finales y demás, entonces es como una parte crucial porque no puede haber pérdidas, no puede haber tiempos out, digamos, tiene que estar el 100% del tiempo habilitado y funcionando, todo tiene que funcionar bien, básicamente. Entonces, bueno, eso lo hace un poco divertido también el trabajo porque le mete un poco de presión. Em, en ese rol, también, ya para ir un poco introduciendo, el rol es SRE y DevOps, en realidad DevOps, para los que por ahí no, justamente para ir comentándolo y demás, ir introduciendo. Hay siempre algo que se habla que es DevOps como metodología y no como rol. O sea, no es un rol específico en el que uno pueda desempeñarse, sino que es una metodología de trabajo, es más como una filosofía que integra y es transversal a distintos puestos, distintos roles eh, y lleva ciertos lineamientos. Eh, Habla mucho de lo que es automatización, de tener un feedback continuo y de mejora constante, ¿no? Ese es si algunos lo conocen, es el símbolo de infinito, ¿no? Por ese flujo completo en donde se va enfocando en el producto y se va mejorando y optimizando constantemente. Más que nada en este mundo también actual, en donde tenemos constantemente cambios y mejoras y optimizaciones y van saliendo productos nuevos, software nuevos, framework nuevos, tecnologías nuevas, entonces todo el tiempo hay que ir adaptándose y mejorando justamente la entrega final. Eh, yo voy a pasar a compartir ahora una especie de PPT, así vamos usándolo como guía. Eh, Voy con eso. Bien. Bueno, ahora sí por ahí iniciamos ya la parte formal. Vamos a ir desarrollando un poco eh, en general de qué se trata un poco de DevOps, un poco IA, cuáles son las tecnologías, qué es lo nuevo que se viene, cómo se trabaja en este tipo de roles, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los beneficios, cuáles son también, o sea, la idea es hacerlo bastante ameno, que puedan después al final se va a abrir una parte de preguntas, en donde puedan hacer preguntas directas, que sean justamente puntuales sobre temas o cosas o framework o tecnologías o lo que consideren oportuno preguntar, y la idea es ir resolviendo esas consultas. Y un poco la idea también es hablarles de mi experiencia, como les mencionaba antes, es un background bastante grande en el que, bueno, ya tengo cierto seniority importante en llevar temas de este topic. Así que, bueno, la idea es eso, ir haciéndolo dinámico. Eh, Voy a arrancar con esto. Bueno, están viendo, dice, el mundo está cambiando y rápido. Eh, Habla un poco de la revolución sin precedentes, en donde justamente hace aproximadamente 10 años, cerca de 2010, hubo un cambio muy importante en lo que respecta a los negocios, a lo que respecta a prácticamente lo más transversal del mundo. Eh, en donde se empezaron a ver implementaciones constantes y cambió totalmente los paradigmas que antes reinaban, en donde había sitios estáticos, en donde los sitios se actualizaban con cierta periodicidad, pero no eran la misma, ya lo vamos a ir viendo más adelante, y en donde se empezó a surgir todo lo que es conocido como el cloud computing,
que básicamente son servidores que están alojados en cierta parte del mundo, por lo general en Estados Unidos la mayor cantidad, y en donde se ofrece servicio de cómputo que vendría a ser capacidad operativa para que gente pueda desarrollar, pueda deployar, pueda tener sitios, aplicaciones, todo el background necesario, toda la parte de core también, y no tener que estar pagando en hardware in sit, que justamente es mucho más caro, lo vuelve mucho más difícil de mantener, cuando anteriormente, el paradigma que reinaba era ese, justamente en donde uno tenía que comprar sus propios stacks de servidores, comprar el proveedor de internet, tener plan B, plan A, plan C por diversas caídas y demás. Bueno, esto lo que hizo un clic completamente en lo que venía existiendo, porque justamente los proveedores de servicio, directamente ellos te brindan cierta capacidad de cómputo que obviamente uno paga, y te brindan la confianza de que eso, en caso de que haya alguna falla, ellos tienen obviamente manejo de errores, te brindan otro servicio, ni siquiera se llega a notar cuando hay alguna caída de algún servidor, por lo general, a menos que sea muy grande y muy global, automáticamente eso se ve cubierto. Em, Acá hablamos, por ejemplo, justamente un poco de la velocidad de deploy, y hace un poco la referencia en base a los distintos años. Eh, Por ejemplo, habla de eso, 2013. Anteriormente las versiones se deployaban cada 6 meses prácticamente. ¿Por qué? Porque había un equipo que tenía que estar trabajando, que para poder hacer el deploy, las pruebas eran totalmente distintas. Volvemos lo mismo, la capacidad de carga no era la misma, la velocidad de internet tampoco era la misma, la velocidad de conexión tampoco era la misma. Eh, entonces era como fue toda una transición que se llevó desde las industrias, justamente de la parte de la industrialización, se fue llevando todo eso hacia un nuevo paradigma, que es el mundo tecnológico, lo digital, en donde fueron inventándose e innovándose nuevas, incluso metodologías de trabajo. Por ahí muchos la conocen. Son metodologías como la metodología Agile, o Agile, que habla de deploys continuos, de desarrollo continuo, de retroalimentación, de implementaciones que se van haciendo constantemente en el tiempo, y se va utilizando el feedback en base a lo que se fue trabajando, y eso retroalimenta para generar un mejor producto constantemente. Eh, Hoy hay empresas, por ejemplo, como AWS, que eso creo que el dato también está más adelante, que deployan cada 11 segundos, se están haciendo un deploy. O sea, estamos hablando de pasar de 6 meses, que se tardaba antes, o 3 meses, o 2 meses, o un mes, a cada 11 segundos se está haciendo una actualización. Esto estamos hablando a nivel global. AWS es el proveedor número uno a nivel global de todo lo que es cloud computing. Y ellos están actualizando su software cada 11 segundos. Entonces esto nos habla un poco de cómo es el cambio, ¿no? Mismo a través de esta masterclass que dura 60 minutos, calculen justamente la cantidad, son 3.600 segundos. Bueno, es un montón de veces que se está actualizando constantemente, y distintos versionados van saliendo y se van cubriendo, se va parchando ciertos, pueden ser fix, pueden ser bugs, se pueden ir haciendo innovaciones, pero bueno, es extremadamente importante tener en mente esto, porque justamente lo que lleva la necesidad de poder llevar ese nivel de deploys es que haya personas atrás que tengan la capacidad de tener justamente una visión general y completa de un producto para poder llevar a cabo esa tarea. Eh, bueno, acá se habla esto, ¿no? De DevOps, que es como una cultura de colaboración continua, no tanto como un rol. La parte de la IA, ahora vamos a ir hablando también cómo esto viene a transformar mucho. Eh, un poco para tener idea, es cuando hoy en día la IA es increíble lo que está pasando a nivel mundial. 2024 fue un año en el que hubo un desarrollo increíble. Completamente cambiaron todos los paradigmas nuevamente, todo lo que era mundo digital, ahora se está cambiando nuevamente los paradigmas. ¿Y qué pasa con esto?
Ahora, desarrollar software prácticamente es necesario tener un conocimiento sobre eso, pero el código hoy el 60% y hasta el 70% del código alojado en GitHub está desarrollado por una IA. Entonces quiere decir que todos los años anteriores, desde los 70 hasta 2024, todo ese código ya lo duplicó justamente una IA. Esto es importante tenerlo presente porque, ¿qué pasa? Los roles entonces anteriores en donde uno se concentraba en desarrollar software son puestos que poco a poco van a ir siendo tomados por la IA. Pero hay algo que no tiene la capacidad de la IA y es ahí donde entra también lo importante de la mente humana, eh, que es justamente entender la transversalidad de las cosas. Uno como desarrollador a veces puede estar enfocado en un producto y estar enfocado en la pantalla que está desarrollando, pero no es quedarse solo ahí, sino es entender, bueno, este bloque de código está haciendo, se deploya de esta forma, llega a la nube, atraviesa este servicio, este otro servicio se conecta con este proveedor. Eso permite que se acceda de ciertos puntos. Para acceder desde otros puntos se tiene que levantar, no sé, ciertos recursos, puede ser CloudFront para acceder desde otras partes, otras localizaciones. Hay un montón de cosas que son importantes y esa transversalidad, entendimiento completo de un producto es lo que permite y lo que nos da la capacidad de poder ir adaptándonos y de tomar la posta en eso, en donde justamente una IA no va a tener la capacidad, por lo menos por lo pronto, porque esto siempre va cambiando automáticamente, eh, pero es entonces la capacidad de aprovechar la ventaja que nos trae la IA de desarrollar código eh, y usar esas herramientas para optimizar el código ya existente y ya no pasar a desarrollar código, sino orquestar un poco. Esa es un poco también la tarea del DevOps eh, y del SRE y demás, no todas los roles y puestos que son similares. Eh, un poco es orquestar justamente los deploys, optimizando y vuelvo a lo mismo, la parte integral del conocimiento. Eso es extremadamente importante y es importante tenerlo presente porque es algo justamente que eh, siempre va a ser necesario. Una capacidad de razonar, de entender algo y de buscar soluciones distintas, eso es extremadamente humano y una IA no tiene la capacidad de ese raciocinio. Lo que hace es cumplir tareas, automatizar procesos, como vamos a ver más adelante, hacer más rápido las cosas que uno tardaría horas, una IA lo hace en segundos, en minutos. Es increíble la capacidad que tiene, pero entonces ahí es donde entra el juego de la capacidad de la persona de hacer uso de esas herramientas para optimizar justamente la calidad de los entregables y de los productos en sí. Em, bueno, acá vemos un poco también lo que se hablaba antes. Esto es para entender un poco, eh, para entender más que nada el DevOps. Si han escuchado las siglas, existen las siglas que son CICD, que las vemos acá en pantalla. Eso hace referencia a Continuous Integration y Continuous Delivery, o sea, integración y delivery, básicamente es toda la parte del flujo, eso se logra a través de distintos frameworks, distintas herramientas. Eh, por ejemplo, en Integration y Delivery se usa mucho proveedores como Jenkins, GitHub, GitLab, Bitbucket. Son todas plataformas que nos brindan posibilidad de integrar y de entregar código constantemente, ir actualizándolo. Lo que son los versionados se van actualizando em, de manera constante. Después tenemos, no sé, también herramientas como Argo CD, Spinnaker, Harness. Hay todo una nube que se ha ido armando de servicios que terminan encajando para que todo ese engranaje vaya funcionando y permita el desarrollo y el deploy constante. Lo que hablábamos antes de la parte de la infraestructura elástica, donde tenemos distintos proveedores, como yo le mencioné, AWS, que es Amazon Web Service. Ese es el servidor, el proveedor principal a nivel global. Después tenemos Azure, que es de Microsoft, y Cloud, Google Cloud de Google. También son proveedores importantes.
obviamente. Eh, y ahí volvemos a lo mismo. Muchas veces en lo que es el rol del DevOps, es importante tener conocimiento transversal también de distintas herramientas, porque no es que uno se apega y se utiliza una sola herramienta para deployar y para mantener el código, no. Se van usando distintas cosas de distintos proveedores para tener un código estable, estructurado, debidamente estructurado y que sea mantenible y bueno, que cumpla distintos estándares y ahí es donde se van buscando distintas opciones. Entonces, probablemente uno utilice Google Cloud para ciertas cosas, se termina usando Azure para otras y AWS también. O sea, es importante también ir teniendo entendimiento de esto en donde las distintas nubes van brindando distintos servicios y son especialistas en distintas cosas. Eh, Después, bueno, acá vemos también la parte esto de Intelligent de IA, en donde se mencionan tres cosas, entre ChatGPT, GitHub y Google Gemini. Eso es nada, son tres, pero hoy en día es increíble la capacidad que están teniendo la IA, donde todos los días o prácticamente todas las semanas van surgiendo eh, productos nuevos, ofertas nuevas, donde brindan soluciones nuevas. eh, Hay, por ejemplo, proveedores como Llama 3, que eso lo provee la gente de Meta, de todo el universo Meta, que es Facebook, Instagram, WhatsApp. Ellos brindan ese software en donde, por ejemplo, con solo una descripción que se puede escribir, se entra en como un prompt. Con solo la descripción te brinda directamente y te deploya automáticamente toda la aplicación. O sea, no hay necesidad directamente de conocer prácticamente. Obviamente que estos no es algo que se utiliza a gran escala y no se utiliza en empresas realmente, pero es un primer paso en donde después se trabaja en un maquetado, después se va optimizando, se va puliendo con distintas herramientas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo importante de tener el conocimiento de distintas herramientas, porque entonces se entiende que Crook, por ejemplo, que es provisto por X, es una de las supercomputadoras más potentes, hoy la más potente del mundo. Fue educado con 100.000 GPU, que es una bestialidad justamente de capacidad. Tiene una capacidad lógica mucho mayor a todo el resto de las supercomputadoras. Entonces eso te permite optimizar código, entonces utilizando la estructura quizás que te brinda uno, utilizas la capacidad de cómputo que tiene otra y vas armando un producto eh, de formas increíbles también. Después tenés distintas IA que se van especializando en distintas cosas. Tenés la generación de imágenes, por ejemplo, de DALI, que es también son top a nivel mundial, es lo más usado. Eh, y bueno, para volver un poco atrás y terminar de cerrar un poco la idea de DevOps, esto también hay ciertos ítems que hay que tener presente de cuáles son las cosas que se van siendo necesarias. Eh, Hay algo importante que es IAC, se llama, las siglas IAC, que hacen referencia a infraestructura, a código. O sea, se escribe directamente la infraestructura para que se deploye de forma automática en la nube. Entonces no es necesario que haya una interacción humana de por medio para lograr un medio. Eso es justamente una de las partes clave de lo que es automatización. Eh, para eso, para lograr eso, hay un montón de herramientas y de framework que lo brindan, como Terraform, como CloudFormation, como eh, Code Engineer, CDK. Hay varias que se van logrando, que se van implementando, digamos, para justamente tener esa capacidad de deployar. Eh, Otra parte importante es entender la parte de dockerización, es un término que se utiliza, y de armar contenedores que son justamente pequeños, pequeñas máquinas virtuales en donde se empaqueta algo y ya funciona completamente. ¿Qué pasa con esto? Esto es una de las formas, digamos, actuales en las que se está transformando todo lo que antes se hacía justamente de una forma, lo llamaban monolítica, en donde había todo un bloque gigante de código y era imposible de mantener, porque entonces para cambiar una pequeña cosa había que deployar un choclo gigante de cosas
en donde lo volvía totalmente no rentable, porque hay que hacer todo un deploy que es costoso, porque se paga el cómputo, se paga todo. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a entender que, bueno, la formación de microservicios optimiza esta parte, porque entonces se va atomizando cada tarea en pequeños bloques que funcionan y que son totalmente mantenibles, sostenibles por sí solos. Entonces, se tiene un microservicio empaquetado en un contenedor de Docker. Por lo general, Docker es el que maneja justamente la parte de contenedores. Hoy en día es prácticamente la única solución que se está utilizando. Y eso nos permite tener un bloque de código estructurado, armado, que funciona, y para actualizar un software complejo, solo Vamos se va a ver que actualizando para por que además se microservicios y no tapan, se tiene que como hacer una sería actualización el mayor. último paso. Eh, Después, bueno, otra parte importante es monitorear justamente la trazabilidad de todo el flujo. ¿Qué nos permite? ¿Cómo podemos entender cómo está funcionando un código? Hay que monitorizarlo. Para eso hay que poner trazabilidad, observabilidad, hay que tener ítems para ir de seguimiento de cada uno de los puntos de vida de un código. Vuelvo a lo mismo, a la comparación anterior, ¿no? De qué pasa cuando un desarrollador está armando un bloque de código, cómo eso termina impactando en un cliente final que está viendo una aplicación en donde puede hacer una transferencia. Bueno, ese paso a paso de cómo llega ese bloque de código al cliente final se va haciendo una trazabilidad de los distintos puntos en los que va pasando ese código hasta llegar a ese final. Se trazabiliza y se hace como siempre, ¿no? La parte de health check y de observabilidad para ir detectando fallas eh, y optimizando, ¿no? Justamente se miden los tiempos y diversas herramientas que se van utilizando también para optimizar eso. Después va la parte de DevSecOps, que se llama, introduce la seguridad en cada uno de los pasos. También volvemos a lo mismo. Hoy en día hay aplicaciones, esto, ¿no? De la parte de finanzas. Uno tiene prácticamente un banco en el bolsillo. Entonces, toda esa parte, cada uno de los pasos tiene que ser debidamente auditado. Por lo general se hace con auditores externos justamente y se trabaja más que nada por exigencias también reglamentales incluso, y después se trabaja en la parte de seguridad de cada uno de esos bloques, en parte a los informes que se van detallando. Eh, Eso más la parte del versionado que ya hablábamos de cómo se van actualizando, es prácticamente los pilares para entender cómo es el flujo de un desarrollo. Acá vemos justamente un poco de lo que es la era de la automatización. La parte de DevOps, acá dice, por ejemplo, elimina cuello de botella, pasos manuales propensos al error. Siempre la parte del DevOps es tratar de optimizar procesos que antes los hacía una persona. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Está el dicho de errar es humano. Cuando una persona tiene que apretar un botón, tiene que poner cierta información, tiene que deployar cierto código e ingresar ciertos parámetros, hay un punto de error. Entonces, para evitar esos puntos de error es que se automatiza. Eh, lo ideal siempre es lograr un producto completamente automatizado en donde no haga falta la intervención humana para evitar esos puntos de fallo. Esto se logra, por ejemplo, a través de los que se llaman pipelines de distintos proveedores. Volvemos a lo mismo, repositorios de código en donde se alojan, puede ser GitHub, GitLab, Bitbucket. Esos repositorios AWS también tienen los propios, Google Cloud también. Esos repositorios se automatizan a través de pipeline, que son bloques de estructuras de código digamos, listas de acciones a tomar. Entonces, cuando se llega un código, se sabe que se tiene que versionar, se sabe que se tiene que deployar, se deploya el contenedor, se disponibiliza el servicio a través de algún proveedor. Eh, Eso se actualiza el código y se hace de forma automática. Entonces no hay margen de error justamente para que una persona pueda ingresar algún fallo que genere algún problema. Eh, bueno, acá vemos, por ejemplo, la parte de Netflix. Usa Spinnaker IA para despliegues completamente autónomos sin intervención humana. Esto es algo que se está viendo ahora en 2024, que es abismal.
en donde ya directamente no hay intervención humana en un despliegue, lo hace todo completo, el seguimiento desde el inicio hasta el final, lo hace una IA. Para esto se van implementando diversas herramientas y diversas APIs se integran para poder hacer ese seguimiento y ese deploy. Eh, Acá vemos también el caso de AWS, que utiliza Machine Learning para optimizar y hacer autoscaling y reducir costos. Eh, la parte de Machine Learning justamente es algo también en crecimiento, obviamente, en el mundo de hoy. Es el aprendizaje que tienen las IA para poder ir acrecentando el conocimiento y aprender flujos, aprender procesos y optimizarlos. Eh, la parte de GitHub que ya estábamos hablando, donde se reduce el tiempo de escritura de código. eh, y no solo la parte de reducir tiempo, sino reducir errores. Volvemos a lo mismo. Hoy en día se utiliza IA para hacer la parte de la revisión de código, ya no lo está haciendo más personas. Por lo menos nosotros en nuestra empresa implementamos IA para hacer la revisión de código. Entonces, el código lo hace un desarrollador, la IA antes de que ese código empiece a ser productivo o empiece estar en una etapa de pruebas, lo revisa una IA y retroalimenta en base a si hay puntos de errores o puntos de fallos, que permite la IA integrar todo lo que antes necesitabas un puesto de alguien de seguridad, necesitabas alguien que tenga conocimiento de front-end, de core, de cloud computing, todo eso lo tiene una IA. Entonces, la IA misma toma las decisiones y tiene la capacidad de analizar para poder llegar a un punto final. Eh, bueno, acá vemos un poco de cómo se genera, volvemos a lo mismo, los ciclos continuos, CICD, la colaboración constante, la optimización de velocidad, de calidad, estabilidad, de feedback. Esto es un poco lo que veníamos mencionando antes. Eh, Después hay algo que se llama IOPS, en donde la IA directamente ingresa en el flujo este de Ops eh, y pasa a ser parte de lo que veíamos antes, ¿no? Donde Netflix directamente utiliza la IA para ser parte de ese flujo y no hay una persona atrás que necesita estar haciendo trazabilidad de eso. Eh, en la parte de AWS, en donde se utiliza justamente lo que se mencionaba antes de autoscaling, quiere decir que hay IA directamente que está haciendo seguimiento de cada uno de los servicios que se están haciendo uso. Entonces, en caso de que haya un pico de demanda, como son casos de servicios puntuales, justamente, eh, en esos casos, automáticamente se escala para brindar mayor capacidad y no recurrir a un gasto. No es que uno tiene que hacer un gasto si uno sabe que tiene transacciones, por ejemplo, de 8 a 12 es donde se lleva el 60% de transacciones del día. Entonces, de 8 a 12 es cuando se aumenta la capacidad para hacer, para brindar justamente digamos, como capacidad operativa a ese bloque y no tener que pagar toda esa capacidad en las 24 horas del día. Eso brinda optimización, reducción de costos, es algo que se llama FinOps, donde entran las finanzas dentro de ese ciclo también, entonces empieza a hacer una trazabilidad de los costos y de cómo es necesario ir reduciendo esos costos más que nada para maximizar obviamente el margen de ganancia, que siempre es lo principal que mueve las distintas empresas. Un poco lo que veíamos antes también, la parte de integración continua, de entrega continua, de infraestructura como código, herramientas top, hablábamos antes, GitHub Action, Argo, Terraform, Grafana, Datadog, esos son herramientas totalmente importantes que son necesarias de conocimiento de un DevOps para poder ir implementando y ir generando también trazabilidad, lo mismo, monitorización. Eh, no es que uno tenga que, para entrar en un rol de DevOps, tenga que saber todo esto. No, uno entra primero teniendo siempre el background de desarrollador. Es importante por ahí y se valora, porque entender el producto, vuelvo a lo mismo que hacía hincapié al principio, es la parte importante. Y después uno se va capacitando y va maximizando la eficiencia en base a las distintas herramientas que va adquiriendo la capacidad a lo largo, ¿no? Bueno, acá hace referencia a un pipeline bien diseñado, no solo despliega código, despliega confianza, o sea,
volvemos a lo mismo, cuando uno hace un deploy productivo que sabe que afecta a 200.000 usuarios y necesita tener la confianza de que no se va a romper nada, porque romper algo que afecta a 200.000 usuarios es un montón. Entonces, ahí es donde viene la automatización y el rol clave del DevOps de saber que algo es de lo que se llama reliability, justamente, en donde es a prueba de fallos. Entonces, si hay un fallo, incluso a veces pasa, mismo en el día a día, cuando hay un fallo, se tiene que tener previsto un rollback que se hace de forma automática y se vuelve al paso anterior en, no sé, nosotros tardamos un minuto más o menos en volver a deployar las instancias anteriores de AWS para recuperarnos de un fallo. Entonces, en ese minuto simplemente se minimiza justamente la posibilidad de pérdidas en esos casos. Eh, bueno, acá hay algunos datos interesantes también. Netflix hace más de 1.000 despliegues diarios. O sea, imaginen la cantidad de personas que se necesitan justamente para hacer esa cantidad de despliegues. Ahí entra el rol clave de DevOps. Se habla un poco de los stacks que se utilizan, de contenedores, monitoreo. Es un montón la cantidad de usuarios que manejan directamente Netflix. Entonces tiene que tener obligadamente ese tipo de infraestructura. Spotify también es otro caso de éxito totalmente a nivel global. Incluso hoy en día hay una metodología que antes que pasó de lo que es metodología Agile a metodología Spotify se llama, en donde directamente se transforma cómo se estaba haciendo entrega y se retroalimenta en los mismos ciclos para poder hacer entregas más rápido todavía y no tener que esperar un ciclo. Por lo general los ciclos son de 15, de 7, 15 o 21 días, lo que son los sprint en donde se hacen entregas. Se retroalimenta esto para, en la metodología de Spotify se puede hacer entregas diarias directamente, porque hay un cambio, surge una necesidad, listo, se transforma y se adapta. Eso es la metodología ágil. La metodología descentralizada, lo que hablábamos antes de los microservicios, para poder justamente hacer eco y hacer, brindar el soporte para esto. Lo que hablábamos antes de Amazon, despliega cada 11 segundos, es una locura pensar eso. Eh, y ahí es donde entra también, volvemos a lo mismo, el rol clave y por qué es necesario tener gente capacitada en DevOps y en Cloud Computing para poder hacer seguimiento de esto y para poder seguir incluso mejorando esto. Eh, bueno, acá vemos un poco el impacto real de DevOps en lo que es el día a día. Aumentó 208% la cantidad de despliegues. Se hace 2.6 esto, recuperación más rápida, lo que hablaba antes, ¿no? Recuperación en caso de fallos. Eso pasa y pasa en todos lados, pasa en empresas chicas, pasa en empresas grandes. Le pasa a AWS cuando se cae en algún servicio. Para eso tenés que poder recuperarte de fallos. Para eso tenés que ser capaz de poder hacer un rollback completo al paso previo que estabas antes de forma automática. Ahí entra también la parte del rol del DevOps, de entender cómo volver al paso anterior sin que haya una persona atrás de eso, ¿no? 60% menos de fallos. Eso, todos estos son trazabilidad que se va logrando a través de distintas plataformas que van recolectando datos y esto de 2013 a 2024 es increíble también cómo van aumentando. Eh, Seguimos avanzando un poco también, bueno, hablando de lo que es mercado laboral, ¿no? Eh, es totalmente necesario el rol del DevOps porque es justamente lo que reina hoy y lo que predomina en el mundo, básicamente. Volvemos a lo mismo. eh, Gente que desarrolle software hay, va a seguir haciendo falta, sigue haciendo falta que alguien tenga la capacidad de entender porque la IA automatiza tareas, pero no tiene el raciocinio. Entonces sigue haciendo falta, pero es más importante todavía el rol de poder coordinar eso, de poder tener una mirada más global, mayor, en donde se sigue el flujo de punta a punta. Vuelvo a lo mismo, eso es importante tenerlo presente. Ese seguimiento y esa visión se logra justamente y es necesaria en el mundo del DevOps. Y es porque un DevOps es tan necesario. Hoy hay puestos abiertos en todos lados. Uno con un perfil de DevOps en LinkedIn, prácticamente por semana te van llegando ofertas porque la gente directamente busca gente que tenga esa capacidad. Ni siquiera tenés que salir a buscar un trabajo, básicamente.
Más que nada se buscan desafíos, cosas atractivas y va por ahí, porque en realidad después, vuelvo a lo mismo, la oferta es muy grande. Eh, También es importante la parte acá que se habla de certificaciones. Certificaciones hay un montón, se pueden hacer un montón de certificaciones y especializaciones en esto, porque es antes el paso previo a las certificaciones, justamente es el conocimiento, ¿no? Para poder rendir una certificación, como son las de AWS, las Professional, eh, son muy complejas esas certificaciones. Hay que tener mucha capacidad, mucho conocimiento de las herramientas y general. Para llegar a eso es importante tener ese conocimiento. Eh, ¿Qué mejor en ese caso los bootcamp como este que estamos presentando ahora, que es el de DevOps y Cloud Computing? eh, Son cursos especializados y maximizados en la práctica y en poder tener la capacidad de hacer cosas. No es tanto ir a lo teórico, ir a contenido, sino tener la visión desde dónde desde alguien que está justamente en un puesto clave, es el mío, es contar el día a día, qué casos, qué cosas sí se usan, qué cosas no tanto, qué cosas sirven, en qué especializarse. Todo eso se puede lograr en un bootcamp, que son intensivos, en donde realmente se hace un clic totalmente desde el mercado, desde lo laboral, digo, de lo personal también. Eh, para después hacer el paso siguiente, que son las certificaciones. Hoy en día son muy valoradas las certificaciones, gente certificada en AWS, también en Azure y en Google. Son muy valorados y te buscan de todos lados para trabajar. Para llegar a eso previo hay que tener, bueno, lo mismo, el conocimiento. Eh, bueno, acá vemos algunas cosas, por ejemplo esto, ¿no? DevOps Engineer, que más allá de que se toma a veces como un rol, quizás es una metodología, quizás no, siempre está la disputa esa en el mundillo. Cloud Infrastructure Engineer, Platform Reliability, hace lo mismo también similar a lo que es Site Reliability. Eh, Todos esos son puestos claves que hacen más o menos a lo mismo y es donde uno se va especializando. Eh, Primero se empieza generalmente por algo general, como DevOps, y después uno va diciendo, che, bueno, voy por acá, voy mejorando esto, y mismo un poco el camino ese te va llevando a distintos objetivos, en donde uno se va perfeccionando en distintas cosas y te llevan por ahí a un puesto más específico. Eso depende mucho también de la empresa en la que uno trabaje. Tenés empresas muy grandes, vuelvo a lo mismo, como AWS, en donde cada puesto específico tiene exactamente detallada cada tarea. Yo recomiendo mucho lo que son las startups, porque las startups es necesario saber hacer de todo. Hay oferta de todo tipo, se escuchan propuestas y uno puede transformar completamente y ahí es donde vas encontrando qué lugar uno encaja mejor y en dónde especializarte para lograr un mejor desempeño. A veces la estructura de las grandes empresas no permiten eso y por lo general se llega a eso cuando uno ya tiene definido ese camino previo. La startup lo que tiene es la versatilidad y la posibilidad de brindarte y abrirte las puertas a prácticamente lo que uno se quiera ir especializando. Eh, bueno, acá habla un poco también de lo que hablábamos antes, de DevOps automatizando procesos, IA haciendo un aprendizaje y una retroalimentación de eso. Entra ahí lo que es IOPS y MLOps. Eh, Lo vamos a ir desglosando un poquito por ahí más adelante también. Hay algunas herramientas, la IA aplicada al ciclo de DevOps, desde GitHub Copilot, probablemente si trabajan en lo que es la industria del software, conozcan lo que es Copilot, que es prácticamente un copiloto justamente, valga la redundancia, en donde vas desarrollando y a la par vos tenés a alguien que te va dando recomendaciones de código, te va corrigiendo errores, te va identando mejor, te va de todo. Prácticamente gracias a eso es que hoy el 60%, como mencionaba antes, del código alojado en GitHub está desarrollado por Copilot, justamente. Cada uno va teniendo cada uno de los proveedores va teniendo su distinto, eh, digamos, servicio que brindan, donde AWS, bueno, brinda esto que es Code Whisper, eh, en donde también se va generando script para mejorar la infraestructura. Eh, ChatGPT, obviamente, documentar arquitecturas, se puede hacer
prácticamente todo el ciclo de vida con ChatGPT. Eh, Hay que tener la capacidad para hacerlo. No es solamente tener una herramienta y, como dice el dicho, no es soplar y hacer botellas. No es que le pido a ChatGPT que me haga un código y me lo hace. No es, hay que entender qué preguntar, cómo preguntar, dónde mirar, hay que tener el ojo para entender y decir, che, pero esto que me estás dando acá, ¿estás seguro? Repreguntar, usás eso, ese mismo output que te brinda ChatGPT, lo comparás, lo llevas a otra IA. Ese proceso es donde entra el ojo humano y la capacidad de poder ir diferenciando y sabiendo hacer uso de esas herramientas para poder lograr un producto cada vez mejor, obviamente. Bueno, acá vemos algunos datos bastante grosos de lo que respecta a la IA. En los últimos 18 meses ha lanzado más que 18 años anteriores, obviamente es increíble cuando uno se pone a hablar y las distintas, no sé, a veces uno asiste a conferencias y demás, en donde hace 2 años ni existía el paradigma de IA, o sea, no existía como está hoy planteado. Eh, el 80% de los ingenieros utilizan IA, no hace referencia al rol y a la capacidad de la gente, sino al contrario, el hacer uso de una herramienta habla justamente de la capacidad de la persona para maximizar la eficiencia. Yo he podido deployar un túnel VPN site to site en 15 minutos, cuando antes uno tardaba horas haciéndolo. Uno puede tener, ya ni siquiera hace falta el conocimiento específico para realizar ciertas tareas, sino tener la capacidad de entender justamente. Esto se va entendiendo y también es algo que se va hablando a lo largo del curso, entendiendo las distintas herramientas y poniendo casos prácticos. eh, para poder hacer uso de esas herramientas y terminar lograr realizar tareas sin, quizás uno al principio no sabía cómo realizar esa tarea. Haciendo las preguntas correctas, retroalimentando y haciendo circular ese engranaje es como uno termina completando tareas y se va maximizando. Obviamente lo importante ahí es aprender, tomar ese aprendizaje, uno realiza una vez, utiliza un soporte justamente una vez para hacer cierta tarea, después la idea es ir implementando ese conocimiento para ir mejorándolo y no haga falta utilizar un recurso externo. Bueno, esto, en el 2026 se estima que el 70% del código ya se genere o se asista con IA. Eso es increíble también. Acá habla un poco de la gente que sabe usar la IA, lo que reemplaza a la que no la usa. Hoy en día es medio tabú el tema de la IA. El que trabaja en la industria del software sabe que es medio tabú. Un poco se va rompiendo eso y más que nada en las empresas grandes también, en donde se entiende que la IA es algo que vino para quedarse, vino para romper paradigmas, vino para transformar y saber usar herramientas en el momento indicado es clave, porque esto es un poco la analogía siempre que se hace de la ola. Hoy la ola ya está. Si uno utiliza la ola y estás arriba y surfeas la ola, y es con IA. Si vos no utilizás la IA, y probablemente la ola te lleve por arriba. Eh, y es algo que va creciendo y no se tiene ni siquiera capacidad eh, para poder dimensionar a dónde lleva esto. Entonces, por eso es importante la vanguardia e ir capacitándose, haciendo todo el tiempo, hasta la gente que ya tenemos un seniority de estos 15 años de background, yo todavía sigo haciendo cursos, sigo haciendo bootcamp, especializaciones. No quiere decir que uno mm, o sea, para nada, son puntos de despegue para lograr algo mejor. Entonces, nada mejor que el conocimiento bien estructurado, optimizado y que se sepa exactamente qué enseñar, qué explicar, cómo explicarlo y para llegar a un punto final. Eh, bueno, esto habla un poco del perfil. Antes la persona estaba especializada en un solo stack, dependía mucho de los procesos manuales. eh, lo técnico era muy importante. Hoy en día ya se perdió todo eso. Prácticamente la gente, los desarrolladores, vuelvo a lo mismo, el que está en el mundo del software, eh, chicos de 20 y pico de años que están desarrollando no tienen nivel de conocimiento técnico porque ya no está haciendo falta. Lo que está haciendo falta es otra cosa y esa otra cosa es un poco lo que se explica acá en este bootcamp del cloud computing. Se necesita alguien que lo que habla acá, full cycle,
entender todo el proceso, automatizar, desplegar, utilizar IA, mejorar. em, bueno, proactivo, ¿no? Estratégico, justamente, eh, son cosas claves y que tener esa capacidad, que es algo que se puede adquirir, justamente, no es que uno nace sabiendo o tiene ya la capacidad, no, eso hay momentos transversales en donde se van abriendo puertas y uno logra un conocimiento mayor al anterior, y bueno, esos momentos transformadores son en gran parte bootcamp. Yo he realizado bootcamp con gente que era, no sé, ingeniero químico, no tenía idea de lo que era un software, gente que era docente, que era, no sé, docente de nivel inicial, o sea, uno ya hoy en día lo que es eh, el mundo de lo digital, la era de lo digital, está transformando todo, desde nivel educación hasta cualquier tipo de proceso está atravesado por un proceso digital atrás. Entonces, entender eso y meterse en el momento en que la ola está creciendo es justamente el punto necesario para poder hacer un clic y transformar completamente. Eh, Sin ir más lejos, yo llevo ahora, por ahí, les transmito algo por ahí extremadamente personal, pero hoy en día me permite a mí estar trabajando de cualquier punto del país, de Argentina, del mundo, sin necesidad de estar fijo en un lugar trabajando 8 horas de corrido en lo que sea que uno trabaje, ¿no? Porque hay de todo tipo de rubro. Pero la posibilidad de estar moviéndose, estar interconectado. Yo tengo acá adelante conectado la antena Starlink, que hace un año no existía la posibilidad de tener eso. Entonces, todo el proceso y la revolución tecnológica que se está haciendo es importantísimo. Y el que se sube a eso, y hay un montón de beneficios que en lo que es la industria tradicional y vas a estar limitado. Obviamente que cada una persona va tomando las decisiones sobre qué lugar se siente más cómodo, pero ya el hecho de no depender de un lugar físico y estar en ese lugar físico para poder desempeñar un trabajo es increíble, porque no necesitas vivir en un mismo lugar si no tenés que ir todos los días a un trabajo. Si te conectás directamente de forma remota, en el punto que sea, con internet satelital, es una cosa que transforma y transforma vidas directamente. No estamos hablando de lo laboral, sino que desde lo personal también, en cómo nos permite una mejor calidad de vida. Es algo que siempre recomiendo y hago énfasis con la gente, con gente que me voy cruzando, hago énfasis en eso y en aprovechar este momento que estamos viviendo, porque antes directamente no existía y no estaba la posibilidad de esto. Eh, bueno, acá habla un poco de IOPS, de cómo la IA se mete en ese proceso, identificación de anomalías en segundos, autocorrección, lo corrige automáticamente, ajuste automático de recursos, evolución constante de patrones. Esto se integra directamente, como lo mencionaba antes, en el proceso de generación de software, en donde directamente una IA corrige el software, marca las cosas a corregir. Nosotros no lo hacemos automáticamente, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, no es que la IA transforma directamente el código porque hay algún punto de riesgo todavía, entonces solamente brinda patrones o puntos que detectó y se hace después la corrección de forma manual. Volvemos a lo mismo, Netflix ya está haciéndolo de forma automática, o sea, ya no hay una persona que se retroalimenta con lo que la IA le dice, sino que la IA misma ya lo modifica. Probablemente porque esa IA esté soportada con otra IA. Eh, Nosotros hoy en día alojamos nuestras propias IA en distintos contenedores de AWS, entonces no tenemos que hacer uso de una IA que sea externa, sino que prácticamente recurrimos a la seguridad de tener alojada, más que nada por la importancia de los datos que manejamos, en donde no pueden verse expuestos en lo que es finanzas. Entonces, por eso alojamos nuestro propio modelo y lo vamos retroalimentando con nuestra propia información y eso va haciendo que cada vez sea mejor incluso. Bueno, se mencionan algunas herramientas líderes, que también es lo que se va viendo a lo largo del bootcamp. Eh, Donde, bueno, IOPS no reemplaza al ingeniero, lo libera de lo repetitivo y se mejora justamente. ¿Qué permite esto de la IA? Permite reducción de tiempo, entonces todo el tiempo que uno antes estaba codeando algo o estaba haciendo el estudio, haciendo el análisis, ahora lo hace una IA y ese tiempo maximiza la eficiencia en otros puntos que antes
quizás no se tenía la capacidad de hacer. Entonces, una persona puede cubrir varios roles, tener un enfoque mayor, más amplio y optimizar, básicamente, optimizar toda la vida. Eso es algo que no cambia. MLOps, también, Machine Learning Operation, eh, es como el Machine Learning, que es el aprendizaje de las IA, cómo se mete también, ¿no? Habla de varias herramientas, automatización, lo que hablábamos antes, de los pipelines eficientes, Kubeflow, SaveMaker, hacer el monitoreo y trazabilidad. Es increíble cómo está revolucionando también lo que es la IA. Antes se tenían que desarrollar sitios propios para poder tener trazabilidad sobre un flujo completo. Hoy la IA lo hace y lo hace mejor incluso que antes lo hacía la persona. Ya no hace falta tener equipos completos de observabilidad. Antes una empresa tenía estructurado cada uno de los segmentos porque hacía falta. Hoy en día se perdió eso, la estructuración. Hoy en día se habla de los microprocesos, de los procesos atómicos y el conocimiento general para poder sacar adelante. Por eso es tan importante estar en conocimiento de esto y meterse en el momento ideal. Eh, bueno, un poco de la mezcla de DevOps y ya habla de la reducción de errores, de cómo los porcentajes son abismales de antes, de la cantidad de errores que había a lo que no suceden hoy. Es increíble. Eh, a mí básicamente yo lo hago porque me encanta la automatización. Me encanta que se hagan cosas bien, que se hagan cosas de la mejor manera, de la forma más eficiente y que no haga falta ni siquiera una intervención humana. El nivel de satisfacción que te da que algo se haga bien y que llegue al punto final es increíble. Bueno, ahí entra la IA, entra a tener el conocimiento del producto, entra toda la cantidad de herramientas que hay, framework que uno tiene que ir avanzando eh, para esto. Otra cosa, por ejemplo, un dato también a tener en cuenta es la reducción del consumo que se hacía antes del World Wide Web, de la WWW. Hoy en día se redujo drásticamente el consumo de las páginas que antes hacían uso. No sé, hay un caso muy icónico también en lo que es el rubro, que es Stack Overflow, en donde antes es una especie de foro en donde se iban haciendo preguntas y respuestas. Hoy en día eso prácticamente cayó en, no sé, un 60% el uso. Todo se consulta a través de ChatGPT, de Grok, de distintos modelos de lenguaje que se retroalimentan de esos sitios. No es que se pierde ese conocimiento, sino que hacen uso de ese conocimiento y lo hacen mejor y te brindan una solución inmediata, haciendo una transversalidad de los distintos sitios. A mí me asombra la capacidad que tiene la IA hoy para transformar todo lo que antes conocíamos. Acá se habla un poco de la productividad también, el código funcional, producido por desarrolladores, cómo se maximiza la reducción de costos, principalmente hoy en día, y creo que obviamente trabaja en la industria y en cualquier tipo, todo es monetario, todo pasa por el dinero, básicamente. Entonces, reducir costos es maximizar eficiencia, es maximizar la digamos, la productividad, justamente. Downtime, el 70% menos de downtime, justamente de tiempos de caída. Antes para hacer deploy también había que hacer la baja primero, había tiempos en donde había tiempo muerto. Se estima en millones de pesos, por ejemplo, sitios como, no sé, eBay, Amazon, cuando están caídos un minuto, se toman en millones de pesos que son pérdidas directas porque no se están haciendo consumo ni no se están haciendo compras y el gasto de recursos que se hacen en esos momentos. Entonces, para evitar eso, es justamente donde se entra el rol y nada, este tiempo es reducción completa de downtimes. Bueno, acá habla un poco de GitHub Copilot, ¿no? Acelera la incorporación, reducción de errores. Herramientas claves, bueno, hay millones hoy en día de lo que sea Copilot, Curso, Codem, CodeWasper, Leplit, Datadog IA, eh, CloudWatch, también automatizados, son servicios para monitoreo, modelado de datos. Está en todo uno de los rubros que antes había un producto manual o
donde necesitaba cierto conocimiento, hoy en día la IA está de a poco ganando terreno y cada vez mayor. Entonces, meterse de nuevo a lo mismo en ese ciclo y en ese flujo antes de que termine de pasar y se lleve un poco todo por delante, porque va a pasar inevitablemente, ahí es donde uno entra en ese flujo y va, digamos, con la ola y no te pasa por arriba. Eh, ¿Cómo empezar en esto, en el ecosistema ahí DevOps? Eh, Hay un montón de cosas, es muy amplio, no hay que marearse, hay algunos puntos claves, esto, lo que hablábamos antes, dominar el CI/CD, infraestructura como código, introducir IA en cada una de las tareas, automatizar procesos es lo mejor. Antes se demoraba horas documentando, generando documentos. eh, es increíble. La presentación esta tardé 5 minutos en generarla justamente. Hoy acá abajo se ve, chico, que dice Made it with Grama. Es una IA que directamente uno le pasa el contenido, te genera todas las entradas, cada una de las presentaciones, introduce imágenes. Es una bestialidad. Entonces, algo que antes dependía de una tarea de alguien que esté horas realizándolo, hoy se automatiza. Todo es automatización, todo es mejora. eh, es continuo. Aprender lo de que es MLOps también es fundamental. Cómo integrar el Machine Learning en los procesos es fundamental, porque eso es ir un paso más allá de lo que antes tenía que hacer un humano. Ahora lo hace directamente la máquina con Machine Learning sin que alguien lo tenga que estar orquestando, digamos. Bueno, hay Ops que ya lo hablamos, de lo que es Datadog, en lo que es monitoreo y demás. Y bueno, después crear proyectos reales. Algo también que se ve en este bootcamp, que está bien, quizás está un poco más orientado al DevOps y Cloud Computing, pero siendo yo el referente justamente de ese curso y haciendo uso realmente de día a día, eh, hago uso de, no sé, 5 o 6 herramientas de IA por día, o sea, todo el tiempo, es constante y es integrarla en cada uno de los flujos. Entonces, eh, ir entendiendo cada uno de estos procesos y cómo la IA va optimizando cada uno de los puntos es clave. Y lo vemos con datos técnicos, lo vemos con práctica, lo vemos con código real, lo vemos con todo prácticamente. No es simplemente ir por arriba y entender, bueno, esta herramienta se llama así, funciona así y nos brinda esto. No, es realmente, ¿se usa así? ¿Cómo se usa? ¿En qué parte? Cómo entender realmente la función? ¿Cómo maximizar? Para poder optimizar es clave primero entender, eso es así, es siempre. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en la empresa tenemos flujos nuevos que optimizar, se introducen nuevos productos, primero se destinan mínimo un sprint a hacer el conocimiento del producto para poder entender un proceso entero y recién ahí detectar los puntos de mejora, optimización, eh, y la transversalidad del todo, digamos. Eso mismo se plasma en el curso también, porque para poder llegar a entender en el bootcamp justamente cada uno de los puntos, o sea, se va abriendo y se amplía la visión de cada una de las personas para poder con ese panorama decir, bueno, esto me sirve, esto también, voy por acá, mejoro esto, introduzco esto y después se van abriendo puertas directamente, porque cuando uno tiene la capacidad y tiene la visión de poder realmente brindar esa confiabilidad al cliente final, prácticamente realmente te piden, por favor, a veces, eh, para poder ir atravesando distintos desafíos, ¿no? Pero es muy valorado la capacidad de tener un panorama, de tener una visión general. Todo eso es punto a punto, ir entendiendo herramientas, ir entendiendo cómo funcionan, ir entendiendo flujos y volvemos a lo mismo, los proyectos reales. Yo trabajo más allá del trabajo que lo hago y me gusta un montón. Hace un montón que ya no codeo para empresas o no lo hago por plata, pero lo hago para proyectos personales. Entonces, todas las semanas estoy sacando cosas porque digo, che, esto se puede automatizar, che, esto tiene una API que quizás lo podría estar haciendo de forma automática y no tengo que estar entrando y hacer tal tarea de forma manual. Eh, Creando cosas, no tengo que responder mensajes de forma automática.
introduzco una MLA prácticamente. En mi computadora tengo una MLA que va retroalimentándose de la forma en la que yo trabajo, en la que yo contesto, y va armando respuestas. Entonces, ese nivel es armar un proyecto real en donde se mete mano, se arma, se hace y nada mejor que aprender un proceso que haciendo, porque quizás lo teórico es muy lindo, se puede escuchar un montón, se puede ver un montón de videos, las PPT pueden ser hermosas, pero realmente se aprende cuando uno hace, cuando mete las manos ahí, ahí es cuando eh, se empieza a realmente tener mayor capacidad. Y bueno, esto es un poco las proyecciones que se tiene para el futuro del trabajo con IA, en donde 97 millones nuevos, quería decir, de personas van a estar siendo necesarias para poder cubrir esa brecha. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay nuevos paradigmas, como fue pasar de lo monolítico a los microservicios, como fue pasar de lo a la era digital, todos los nuevos paradigmas traen un desfasaje en donde primero avanza la tecnología y después se tiene que cubrir con gente capacitada para hacer uso de esa tecnología. Eso pasó siempre y va a seguir pasando. Entonces, eso es lo que se analiza y donde se saca ese estimativo del 97 millones de personas a nivel mundial. Es un montonazo. Eh, es una guasada, diríamos, en Argentina, de cantidad de gente que se necesita para cubrir esos puestos. Y de ahí nace justamente gente capacitada a través de bootcamp, de bootcamp que te permitan y te habilitan a sacar certificaciones, que te permiten nada, abrir y tener, vuelvo a lo mismo, el panorama, salen de acá, justamente. Hoy en día lo que es educación tradicional, en donde uno se metía 5 años a estudiar una carrera, y yo hoy en día no sé si estudiaría ingeniería informática, casi no es necesario tenerla todo ese tiempo en donde hay mucha pérdida de tiempo en cosas que ya no existen, no hacen falta, y cuando un bootcamp está yendo directamente a lo específico, a lo necesario para directamente salir a comerse el mundo, salir a trabajar, salir a conseguir puestos y a transformar justamente desde ese rol. Em, bueno, el crecimiento de las empresas que integran IA y automatización, los roles claves, esto de ahí de DevOps Engineer, Prop Engineer, MLOps especialistas, Cloud AI, eh, todo ese mundo de lo cloud, de lo IA, de DevOps, de proceso, de optimizar, es totalmente arrasante la cantidad de gente que se está necesitando para cubrir ese tipo de puestos. Eh, y bueno, esto, ¿no? El poder de reinventarse, que no es llegar tarde. El momento es este, vuelvo a lo mismo, hay un punto en el que después se hace un punto de quiebre, en donde ya todo lo anterior pasa a ser obsoleto y todo lo nuevo empieza a ser raro para el que no está en ese lugar. Entonces, bueno, el punto es ese, dar el salto antes de que empiece a ser raro, antes de que diga, uy, no entiendo qué está pasando acá, cómo llegó esto, cómo entro en esta parte del proceso y va a costar más. Entonces, cuando uno lo hace de forma gradual y en el momento justo en el que está dándose ese crecimiento, eh, es prácticamente intuitivo y casi natural ese crecimiento y no se siente ese choque o esa dificultad, ¿no? Hoy pasa, por ejemplo, la gente más grande cuando ve la tecnología que dice, che, no entiendo cómo funciona esto, che, ¿cómo hago? Bueno, entonces, para evitar eso es que se tiene que hacer el salto en el momento necesario para hacer ese crecimiento gradual. Eh, bueno, emprender y aprender hoy, DevOps ahí, lenguaje de proceso. Y hoy en día es entender que la IA y todo lo que es cloud vino, está y cada día es mayor. No hay chances de que vuelva atrás. Entonces, el crecimiento que se está haciendo en base a eso es increíble y es ahí donde está la necesidad y el punto de entrar ahí justamente para realizar algún tipo de salto. Em, bueno, al final fue bastante hablada. Quería hacer algunas cosas prácticas. No llegamos a eso por ahí con el tema de los tiempos y demás, más que nada para acotar los tiempos. Eh, en Argentina ya es un poco tarde también, quizás en otros países que nos están viendo, sé que desde Perú, de Colombia, de México, no llegan, es un poco más temprano. Acá, bueno, ya es un poco más tarde, entonces
todo ese tema hace que tengamos que acotar siempre todo. Eh, Nada, quédense tranquilos que no es siempre charlar, es más ir a lo práctico, contar casos reales y meter las manos, aprender, y de ahí sacar todo ese conocimiento que es clave para meterse en el mundo. Eh, Vamos a habilitar una parte de preguntas para los que quieran ir haciendo preguntas específicas, cosas que tengan dudas, cosas que podamos solventar y las van dejando en el chat. Por Quizás audio no te puedo ahí, consultar nada, Santi. Una pregunta. sí, también puede ser hablado para el que quiera. ¿Qué tal, Por favor, es Santi? bienvenido. Todo bien, todo tranquilo. Te consulto, Santi. ¿Realmente todavía estamos ya en una situación o en un contexto donde podemos confiar un review, perdón, de un código o de un desarrollo que podamos hacer? Justamente hoy, cuando arrancamos el tema de la conversación, yo estoy probando dentro de lo que es a nivel local, con un clúster, el LMN, Bien, una de las últimas IA que van saliendo. Pero sí, sí, sí. realmente tenemos esa confianza de dejarle eso, de que los analice un código y nos diga si puede ser así, no, sí, tal vez. Yo todavía como que tengo ese rezo, pero ¿estamos en este contexto ahora o todavía nos falta? Y pero ahí es entender, justamente, es lo mismo que traía anteriormente. El dato de que Netflix lo hace automatizado es real, eso no es sacado de inventado de más. Hay empresas a nivel global. No tengo el dato ahora de la cantidad de gente y de usuarios que tiene Netflix, pero son miles de millones, creo que habían superado los 1.000 millones. Entonces es una locura pensar que están dejando en manos de una IA el desarrollo o sea, la parte esa de revisión de código y de optimización y manejo de errores incluso. Eh, es totalmente real y está pasando. Y vuelvo a lo mismo, nosotros lo estamos introduciendo, nosotros utilizamos, por ejemplo, como servicio para alojar el código usamos Bitbucket, pasamos de GitLab a Bitbucket y usamos algo que se llama RoboDevs, en donde introducen IA para hacer distintos procesos justamente. Entonces, en los mismos pipelines, estos RoboDevs lo que hacen es tomar el código, lo analizan y van brindando distintos flags que después disparan ciertos mensajes para armar los distintos comentarios en los PRs. Después una persona lee esos comentarios, los toma o los deja en base a lo que nosotros consideramos justamente la estabilidad o la integridad o cuál es el enfoque que le queremos dar a los bloques de código. Eh, Así que sí, es real y está pasando. Vuelvo a lo mismo, empresas globales, gigantes, lo están haciendo. Eh, Da un poquito de miedo entenderlo, pero cuando uno entiende que en realidad lo que es código eso es totalmente analítico. Y la IA tiene mucha mayor capacidad analítica que un cerebro humano, o sea, en eso no falla. El cerebro humano y lo humano va por el rol esto de entender y de tener el panorama y de poder conectar ideas distintas y esa visión. Pero a lo que es código, eso es una ciencia exacta, básicamente. Entonces, ahí no falla. Eh, Falla, obviamente, la IA, porque no crean que no. Y los que lo usamos vamos desarrollando código y se va puliendo y a veces te manda cualquier cosa, pero bueno, optimizando, integrando eh, ciertos servicios que son específicos para ciertos puntos, eso prácticamente sin margen de error y por eso la reducción de errores que hablábamos anteriormente, 60% de reducción de errores, esos también son estimaciones que se sacan transversalmente a un montón de empresas. Eh, Espero haber contestado un poco tu pregunta, pero sí, se usa, se hace y existe. No sé si hay algunas preguntas más, los pueden, como decía, ir dejándolo en el chat, lo pueden ir haciendo verbalmente. Sí, hola Santi, yo tengo una duda. Decime, Graciel. Sí, bueno, mencionaste que bueno, en un proyecto tenían implementado una IA desplegado como un container. Entonces, mi duda ahí es,
¿De qué forma Mm. entrenarías o se entrena la IA para que haga una tarea en específica? Por ejemplo, si yo quisiera que la IA me revise los merge requests y haga testing. Y la segunda es si es viable, digamos, a nivel costos, el poder desplegar una IA en un container, porque al menos, bueno, yo que he tratado de levantar en mi máquina local una IA, pues son tiempos muy tardados, ¿no? Entonces se requiere también una cantidad de cómputo elevado. Y, entonces, no sé si conviene desplegarlo o contratar algún servicio externo. Bueno, ahí es justamente un punto clave, entra parte de lo que hablábamos antes, de FinOps, lo que es parte de financia, o sea, de entender cuáles son los costos, de mejorar, de optimizar. Eh, Es extremadamente complejo y hay que ir punto a punto. No siempre conviene, no siempre de acuerdo a la empresa, de acuerdo a qué es lo que necesita. O sea, son cosas que hay que ir entendiendo cuando uno tiene esa visión de distintas herramientas que se van hablando, se puede llegar a la conclusión de si hay puntos que se necesita o puntos que no. Nosotros, por ejemplo, lo que mencionaba que la estábamos usando. En su momento lo empezamos utilizando una herramienta que es Amazon Q Business, lo brinda AWS, es una IA que eh, nada, integra conocimiento de todo el código para poder brindar no tanto correcciones, sino era más que nada una guía para los nuevos ingresos, una etapa de crecimiento de startup en donde estaban entrando, no sé, 20 personas nuevas por mes, en donde capacitar, introducir era bastante difícil. Entonces empezamos a utilizar eso, pero los costos de los servicios, justamente cuando son servicios finales, son elevados. El que va viendo un poco los costos de los distintos, justamente, modelos de lenguaje, no sé, GPT o cualquiera, son costos elevados porque encima son acotados a cierta cantidad de solicitudes. Entonces, ¿qué pasa? Uno con modelos open source, nosotros estamos utilizando modelos open source, eh, eso lo vuelve gratis, primero que nada, fundamental para lo que es finanza. Eh, Se alimenta en base a los distintos. Hay un montón de formas de alimentar justamente un modelado de lenguaje. eh, y nosotros lo que es para, vuelvo a lo mismo, no lo estamos usando para revisión a ese, porque incluye justamente mucho movimiento, mucho costo transaccional sería de traspaso de información de un lado a otro, que no es la idea usar. Entonces integramos algo que sí es más costo eficiente, que es RoboDev, que es algo que ya brinda Bitbucket, en donde se integra directamente a través de su propio, por lo general cuando es del propio ecosistema tiene una mayor integración y es mucho más sencillo integrar, más fácil, más eficiente. Entonces, para la parte esa de revisión y de corrección y de flagueo y demás, sí utilizamos una herramienta ya cerrada. Y después, para todo el resto, lo estamos usando nosotros, nuestra propia, alojado en un contenedor de SR dockerizado. Y eso, contrario a lo que uno piensa, es muy barato. Es muy barato. Y lo que es cloud computing en realidad es barato. Es realmente barato. Las instancias de AWS, eso, bueno, también hay una parte, quería también pasar a ver un poco lo que es el temario por ahí de lo que es el bootcamp para poder entender qué es todo el punto a punto de lo que se va viendo. Eso igual lo pueden ver en la página de Bootcamp Perú, está detallado, quizás para no robar más tiempo porque ya se va extendiendo. Pero hay una parte específica de hacer justamente, de tener el conocimiento de FinOps y la parte de costos de AWS brindan muchas posibilidades, de lo que es free tier, desde uso gratis por cierta cantidad, hasta opciones que son muy económicas por el uso que se le da a esa capacidad de cómputo. Uno paga en realidad, cuando uno dice estoy alojando en un servidor, en realidad está pagando capacidad de cómputo de una computadora de otra persona. Esa persona es una empresa y es AWS, puede ser Azure o puede ser Google, pero en realidad estás pagando esa capacidad de cómputo de esa computadora. Como hay tanta oferta y es tan grande, ese costo en realidad no es caro. Hay partes de los procesos que sí son caros, no sé, observabilidad, trazabilidad, eso es caro.
pero alojar realmente y tener capacidad de cómputo se cobra en centavos de dólares y realmente termina siendo costo eficiente. Vuelvo a lo mismo, hay que analizar puntualmente cada una de las situaciones y eso se puede hacer, se charla, lo vamos hablando, se especifica por qué sí en este caso, por qué no tal otro, y bueno, después se van tomando decisiones. Por lo general terminan siendo decisiones de negocio también. Eh, espero haber respondido un poco tu duda. Ahí hay otra mano levantada, Sergio. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Perdón, no te Bien. escucho, Sergio. ¿Me escuchan bien Ahí, ahora sí, ¿no? ahora Ahí. sí. Listo, súper. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va? Bien, te cuento. Bueno, tengo ahí unas dudas que me surgen. Por lo que te entiendo, entonces, en este bootcamp se haría todo con Cloud AWS, ¿cierto? O en algún momento también se piensa revisar otras nubes, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que pasó hace poquito con AWS, de que varios servicios cayeron porque una zona de AWS pues murió por DNS. Entonces, pues tomando eso en cuenta, no sé si de pronto vamos a mirar, por ejemplo, Azure o otra nube o IBM o algo así, por ejemplo, como para también tenerlo en cuenta. Y también, pues por lo que entiendo que vamos a hacer AWS, no sé si se tiene un enfoque o hay alguna especie de apoyo para conseguir las certificaciones que esto también brinda cuando tú tienes el conocimiento. Entonces, no sé, pues para poder hacer esos exámenes y eso y poder tener las certificaciones, pues no sé, hay cómo sea el Bien, asunto por ese lado. Entonces ahí te pido bien. la clase. Acá tenemos algo. Esta es la página del Bootcamp Perú, Bootcamp Perú de DevOps Cloud Computing. Este es el bootcamp que estamos mencionando puntualmente. La idea después, el día de mañana, es hacer algo específico ya directamente en lo que es IA, que para mí eso lleva directamente un bootcamp específico. Más allá de eso, vuelvo a lo mismo, mi idea es integrar ese enfoque que para mí optimiza justamente y va de la mano con la parte de DevOps, la parte de IA. Entonces es un poco un mix de las dos cosas y acaban viendo un poco las distintas cosas. No lo quería repasar puntualmente para no llevar más tiempo, pero vemos, acá está una de las respuestas a tu pregunta, principales plataformas cloud, AWS, Azure y Google Cloud. O sea, se ven varias. La idea es saber cuáles son los servicios principales, cómo se integran, cuáles son los costos, en qué caso conviene uno, en qué casos otro, cuáles son casos puntuales en los que, por ejemplo, o sea, tengo la libertad esa de poder compartir. En este caso, nosotros nos resuelve mejor esta opción. Este caso lo resolvimos con tal otro proveedor. Y bueno, eso se va viendo en casos prácticos, que justamente por ahí es la forma más real para mí de aprender. Nada, es muy extenso, son 122 horas. Es muy vertiginoso el ritmo, porque la idea es justamente hacer uso y maximizar eso. Entonces, bueno, lo pueden después repasar, es configuración de servidores en la nube, redes en la nube, PC, todo lo que es networking, almacenamiento, bueno, seguimiento, bla, 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 seguridad, de todo. Todo lo que fuimos mencionando por ahí medio por arriba, pero muy detallado punto a punto, lo van a poder ver acá en esta página. Eh, eso creo que está en el chat también, creo que lo habían compartido, lo pueden revisar ahí. Y me habías hecho una segunda pregunta, Sí, ¿puede la ser? parte como tal, digamos, pues uno, la parte de certificaciones y dos, pues ya que lo comentas que vamos a ver GCP, Azure y AWS. Me imagino que Ah, para... certificaciones, has Sí, dicho. certificaciones. Ahí está. Sí, la idea en este caso, por ejemplo, yo puedo brindar mucho desde lo personal. Yo tengo varias certificaciones de AWS. eh, entonces, desde lo personal puedo brindar justamente mucho asesoramiento en cuál es el enfoque, cuál es... yo en lo personal voy por AWS principalmente la experiencia, Ujú. pero también... en definitiva, cuando uno termina de entender cuáles son las ideas, prácticamente se pueden implementar las cosas en los distintos proveedores sin tener el conocimiento específico y hace falta un mínimo ajuste. eh, Te lo digo desde la experiencia, desde haber implementado justamente varios servicios de Google Cloud sin conocerlo, pero porque conocí AWS y todo es bastante similar cuando uno termina de entender. Vuelvo a lo mismo, la parte del proceso y el flujo y tener una visión como abstraerse realmente y no ir a lo concreto,
ahí es cuando terminás de entender y realmente podés pasar de una a otra y va a ser bastante similar, solamente tenés que, no sé, leer una hoja de documentación, entender por ahí, esto se tiene que ir así en vez de así, y listo. Eh, eso comentarlo y después, bueno, se hace todo un seguimiento, hay mucho espacio de consulta, libre consulta, consulta directa conmigo, en donde se puede ir viendo justamente esto. Yo había propuesto hacer como recomendaciones en base a cada perfil, cuál sería las certificaciones que por ahí más le conviene, cuál es la carrera que tienen pensada, por dónde ir armándolo. Eso se va viendo y se puede armar cierto tipo de guía por ahí. Eh, Bien, eso por ahí para compartirte. Dale, Santi, gracias. No sé si hay más preguntas. Para tú, los laboratorios, ¿piensas utilizar las cuentas educativas como tal? O sea, que creemos una cuenta y hagamos por ahí como los créditos que da cada plataforma por el tiempo que suele darlo para hacer laboratorios, o cómo han Tal pensado por ese cual. lado. Sí, sí, sí. La idea es justamente, vuelvo a lo mismo, lo que hacía hincapié es hacer ir a lo práctico, no quedarnos en ideas, no ver cosas, no ver presentaciones, sino ir empezando. Obviamente, toda la parte es necesaria, pero bueno, ir a lo práctico. Hay muchas, como vos mencionás, lo que yo también traía antes de los free tier. Todas las plataformas básicamente ofrecen free tier. Entonces, es hacer uso de esas distintas herramientas que se ofrecen y ir aprendiendo haciendo, básicamente. Eh, Así que sí, esa es la idea, un poco la Vale. dinámica de trabajo. Gracias. Te quería hacer una consulta sobre el tema del bootcamp, si se va a abordar el tema de costos. Costos, Sí, pues no sé, manejar el tema de calculadora a la hora de estimar, por ejemplo, justamente el tema de, no sé, desplegar un proyecto, por ejemplo, no sé, en este caso AWS. sí, es justamente una de las partes también. Está en uno de los módulos mencionados, es la parte de FinOps, en donde respecta la optimización, no siempre es a nivel código, sino optimización es también costos. O sea, porque si termina siendo más costoso y vuelvo a lo mismo, la parte principal de las empresas, de todas las empresas, es lo monetario, es lo redituable que se vuelve algo. Entonces, si yo estoy haciendo una inversión muy grande de dinero, pero lo que obtengo a cambio no es tan beneficioso, y en realidad estoy optimizando o estoy trayendo algo que no termina de cerrar. Bueno, entender eso permite después saber hacer uso de ciertas herramientas para justamente estimar costos, mejorar, eh, hacer comparaciones y ir siempre por la mejor opción, que la mejor opción siempre es la que por menor costo te brinda mayor cantidad mayor eficiencia sería. Así que sí, es una parte también clave en lo que es el seguimiento. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra consulta. Eh, Perdón, se escucha medio Elia, mal. un browser nunca tardaría tanto en conversar. Te escucho medio mal, discúlpame, ¿me puedes repetir? No te estaría escuchando. No sé quién habló tampoco. No sé si es un tema de mi auricular o... Bueno, no sé. Si hay alguien que tenga alguna otra duda, por ahí hay un tema de micrófono. eh, Una última, Santi, te juego yo dale, acá, de Tavo. el chaqueño, sí. ¿Qué dices ahí? Aguante Chaco, aguante Chaco. Bueno, ¿qué Mirá, pasa ya? sí, nosotros acá todavía recién se está conociendo lo que es el tema de la FTTH, por así decirlo, lo que es la fibra óptica, ¿no es cierto? Entonces Ujú. ahí se complica bastante toda esa cuestión. A nivel empresa, ¿cómo podemos nosotros hacerle entender a las empresas, los directores, ¿no es cierto? Porque pasa mucho acá, de que hay que Sí. invertir en esto.
de que esto es el ahora, el ya, y se complica. Se complica. Yo hace poco estuve en una empresa 2 años, digo, si no avanzamos todavía seguimos con DDR2, DDR3, si no avanzamos con esto, no automatizamos nada, y es como que no quieren aflojar eso. No sé si pasa también a nivel en otros países, que veo que hay muchos chicos de otros lados también, pero es imposible tratar de explicarlo, y hoy si no integras una IA o no empezás con algún proceso nuevo como esto, se complica muchísimo. Y hoy es difícil, es uno de los puntos también claves. Te lo dice alguien que trabaja justamente en el rubro de lo que es finanzas, finanzas embebidas. Es básicamente integrar todo lo que es sistemas bancarios, que prácticamente es lo más obsoleto del planeta, diría, son gente que trabaja hace 60 años de la misma forma y no quiere cambiar la forma de trabajar porque dice, no, antes me funcionaba y quiero seguir haciendo lo mismo. Eh, Desde la experiencia eventualmente terminan aflojando y terminan entendiendo. A veces es por las buenas porque te escuchan simplemente y se puede hablar, a veces es un poco por las malas porque van viendo, uy, de pronto se cayó, no sé, un proveedor, perdí tanta cantidad de plata, no tengo trazabilidad, no tengo observabilidad, no sé qué pasó. Bueno, vuelven y te dicen, che, podemos hablar de esto de esta solución que me había, y ahí un poco aflojan. Eh, Argentina hoy en día, y por ahí desde siempre, es un poco la vanguardia, incluso en lo que es todo lo que es tecnología. La mayor cantidad de lo que es unicornios digitales están en Argentina. Incluso esto, nosotros trabajamos con gente de Brasil, trabajamos con gente de Colombia, con Panamá, y ver un poco lo que es las infraestructuras o qué es lo que se manejan, y se ve bastante quizás más atrasado en lo que es las nuevas implementaciones. Entonces la lucha esa realmente igual siempre va a estar. Eh, la forma en la que terminan aflojando un poco es justamente con buena capacidad de explicar y llevar casos reales. Entonces decís, esto lo hace mucho, por ejemplo, también la gente de AWS, en donde lo llaman los casos de éxitos, y muestran realmente cómo transforman empresas gracias a la implementación de servicios de cloud, y de toda la transversalidad de lo que brindan. Hasta hacer entender un poco las posibilidades de pérdida, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando entra en juego todas esas cosas, se conjugan varias cosas y terminan un poco aflojando. Es difícil, sí, porque a veces hasta hacerle entender que tenés que tener un plan B, o sea, tenés que tener una segunda conexión, porque si se te cae la primera, vos tenés que seguir brindando un servicio, y te dicen, che, pero estoy pagando y quizás no lo usé en 6 meses, y no lo usaste en 6 meses, pero cuando lo tengas que usar vas a agradecer que tengas ese plan, ese backup, porque si no vas a perder un montón más de lo que en realidad no hubieses hecho por invertir, ¿no? Entonces, bueno, siempre está el juego ese, y es parte medio de la vida misma, te diría. Pero hay mucho cambio, se ve hoy en día, porque yo lo veo distinto a lo que era hace 10 años, incluso a lo que era 5 años. Hay una transformación que se está haciendo, la transformación digital que llaman, que siempre viene un poco más lenta quizás. Eh, bueno, hay y está y se ve. Entonces uno va a distintos foros, va a distintas conferencias, y ya la gente tiene otra apertura, tiene otro nivel, y va entendiendo que realmente es necesaria ciertas cosas. Y bueno, es un poco eso, es también tener un poco de paciencia, y bueno, es estar. A la larga o a la corta termina justamente sucediendo. Y por las buenas a veces, o por las malas también. Por lo general se trata que sea por las buenas. Eh, Así que bueno, es un poco. No sé si tenemos algunas más, tampoco lo queremos alargar demasiado. Eh, bueno, yo estaba compartiendo, no sé exactamente, les quería compartir, a ver. eh, Bueno, un segundo más. Les quería compartir esta parte del LinkedIn mío, en donde justamente hablo un poco de mi background y demás, en lo que he ido trabajando, que también siéntanse libres de hacer consultas, que yo transmito directamente a la gente de Bootcamp. Si hay consultas personales también se pueden hacer por este medio.
recomiendo totalmente el uso de la plataforma como LinkedIn. Es una plataforma que conecta transversalmente el mundo, el mundo IT. Realmente la posibilidad de mejorar desde puestos de trabajo hasta cosas, es increíble la gente que se mueve. Entonces, bueno, recomiendo el uso ese. Bueno, me pueden buscar ahí con mi nombre, Santiago Busetti. A ver, estoy viendo acá a ver si hay alguna otra consulta más en el chat. Mm, Bien, no veo alguna más. No sé si hay alguien que tenga alguna otra o por ahí vamos directamente. Ahí está Shirley, quizás con la parte de la parte de la beca, el sorteo. Sí, gracias Juan por compartir con Bien, nosotros esta masterclass tan inspiradora y práctica. Hoy hemos comprobado cómo la inteligencia artificial y el enfoque de DevOps están transformando la forma de las empresas que operan el mundo tecnológico y a dominar las herramientas que abren un camino profesional lleno de oportunidades. Si ustedes también quieren dar el siguiente paso y convertirse en un profesional de DevOps en cloud con las competencias que hoy demanda la industria, los invitamos a formar parte del Bootcamp de DevOps in Cloud Computing de Bootcamp Perú. Este programa tiene duración de 122 horas académicas, con clases en vivos, proyectos guiados por expertos y mentorías personalizadas con su docente, para que puedan aplicar lo aprendido en proyectos reales en el entorno laboral. En Bootcamp Perú creemos en la formación práctica, accesible y con acompañamiento real. Por eso contamos con una matrícula accesible y la opción de pagar el programa hasta en 5 cuotas sin intereses. Sí, escucharon bien. Hasta 5 cuotas sin intereses. Además, el bootcamp de Bobs en Cloud Computing inicia este 3 de noviembre, así que es la mejor oportunidad para que aseguren su cupo y comiencen su futuro. Todos los asistentes de esta masterclass participan automáticamente en el sorteo de 2 medias becas, que significa el 50% de descuento. Así que quédense conectados por unos minutos más para conocer a los ganadores. Si no resultan ganador, no se preocupen. Igualmente accederán a la tarifa exclusiva del evento, válida solo para los que se registren hoy o hasta mañana a medianoche. Si aún no completan el formulario, los invitamos a hacerlo ahora. El enlace está en el chat para participar del sorteo y recibir información completa del programa. Recuerden que los cupos son limitados y esta es una gran oportunidad para unirse a la comunidad latinoamericana de profesionales tecnológicos, formarse con expertos de la industria y llevar su carrera al siguiente nivel. Gracias por acompañarnos esta noche y ahora sí vamos con el sorteo de las medias becas. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? se ve, sí Perfecto. se ve. Ok, el primero es Ricardo Alexis Guerrero Valencia. Y vamos por el segundo. Ok, Karen, Stephanie Hernández Flores sería la segunda. Felicitaciones a los seguidores. Y recuerden que también tenemos un precio exclusivo para los que han asistido y nos pueden escribir. Gracias. Bueno, creo que cerramos con eso igual, Shirley, ¿no? Sí, exacto. Gracias Excelente. a todos. Bueno, les agradezco también de mi parte a todos los asistentes. Les recomiendo enfáticamente hacer uso y aprovechar las oportunidades que se brindan. Realmente considero que es algo transformador y que brinda muchas posibilidades de crecimiento. Así que los que se estén sumando, los vamos a estar esperando. Lo bueno, otra cosa, aprovecho para mencionar, es la parte de los cupos justamente también limitados, que hace que la idea de sea un enfoque más uno a uno y que no haya una cantidad abismal de gente en donde se pierde el seguimiento, sino es como ir pudiendo hacer enfoque y brindándole a cada uno la cantidad necesaria de atención para poder hacer ese seguimiento y crecimiento. Así que bueno, los despido, que tengan buenas noches y los esperamos.
Igualmente, feliz noche, gracias. Saludos.